Hola a todos y bienvenidos al vídeo podcast Daniel Pérez V, en el que hablaremos sobre noticias y rumores de vehículos eléctricos, la actualidad de la movilidad sostenible, pero sobre todo os contaré mis experiencias en el día a día como usuario y profesional de la movilidad eléctrica. Hoy, en el episodio de hoy, hablaremos del Volkswagen ID.4 que ha sido presentado el pasado martes, del Battery Day de Tesla que ha dado bastante que hablar y responderemos algunas de las preguntas que me hacéis. Comenzamos. El ID.4 fue presentado el pasado martes 23 de septiembre oficialmente y ya se conocía bastante información de él. Pero bueno, todos los datos que nos faltaban, que eran los datos técnicos, había visto un montón de imágenes del coche, de cómo iba a ser, y nos faltaba la parte técnica que aquí nos han desvelado. La verdad es que es un vehículo, como todos suponíamos, está en el segmento de un Tiguan, un C-SUV. Es un poquito más grande que el Tiguan normal y más o menos del tamaño un poquito más corto que el Tiguan Allroad, que es un D-SUV. ¿Vale? Este vehículo son 4,58 metros la longitud que tiene y se ha presentado en varias versiones. En un primer momento se ha presentado la versión First, la First normal y la First Más. Pero brujoleando un poquito por internet, en Alemania he encontrado que también está a la venta la versión Pro. ¿Vale? La versión Pro es como digamos la versión básica de la batería de 77 kilovatios y el motor de 200 caballos. Y está la versión Pro, la versión First y la versión First Más. Va la diferencia en el nivel de equipamiento, nivel de acabado que tiene el coche. Los precios, que era la parte que más nos importaba, en España no han sido publicados, pero podemos tomar como referencia el precio de Alemania, que prácticamente vamos a tener un precio muy parecido. Podrá variar un poquito porque el IVA de España es un poquito más alto que Alemania. Creo que Alemania está en el 19%, si no me equivoco, el 19 o el 20%, y España está en el 21%. Entonces hay esa pequeña variación, pero vamos, es una variación casi insignificante. La versión Pro la he estado viendo hoy en la página web de Volkswagen Alemania, volkswagen.de, en 43.000 y pico euros, 43.300 y algo. La versión First estaba en 48.000 y algo, y la versión First Max estaba en torno a los 58.000 y pico. Los precios que se han comunicado y que he visto en la mayor parte de los medios eran 49.950 para la versión First y 59.950 para la versión Max. Pues ahí yo creo que han hecho el ajuste un poquito al alza de este 1 o 2% que hablábamos del impuesto, ¿vale? Entonces vamos a estar hablando de 43, 44, 49 y 59 la versión totalmente equipada. Para nivel de detalles del coche, de equipamiento, esto es una marca tradicional de automóviles que tienes 50.000 extras. Os remito a que vayáis a la página de Volkswagen.es o Volkswagen.de y ahí vas a poder ver toda la información detallada de todos los accesorios y todo lo que podemos configurar en el coche, que son un montón de cosas, ¿vale? Yo me voy a centrar un poquito más en la parte de vehículo eléctrico y las diferencias que hay y cómo funciona. Este vehículo al final, las versiones que están ahora mismo a la venta son una batería de 77 kilovatios hora, es la batería grande, es la misma plataforma que utiliza el ID.3, la plataforma MEP de Volkswagen, y han ido al paquete grande de baterías, el de 77 kilovatios hora, en las tres versiones que hemos hablado. Este vehículo homologa 520 kilómetros de autonomía WLTP, que está bastante bien. Luego ya sabemos que cuando andemos con él será un poquito menos, pero esto nos va a permitir andar cerca de los 500 kilómetros de autonomía, los 400 altos, cerca de los 500, depende cómo conduzcamos. Hay que tener en cuenta que siendo un SUV de estas dimensiones, creo que es un consumo muy bueno. El coeficiente aerodinámico ha salido espectacularmente bueno para ser un vehículo de estas dimensiones, aunque el frontal es un poco más rudo, un poco más vasto a lo mejor que el ID.3. En la parte de atrás han estilizado muchísimo y eso se nota un montón en el coeficiente aerodinámico. Creo que hablaban de un 0,28, o sea que es un coeficiente muy bueno para ser un SUV. Luego la batería, pues es la batería de la plataforma MEF, es una batería refrigerada por líquido de 77 kWh, como hemos comentado. Y aquí vienen las peculiaridades. El vehículo tiene cargador DC de corriente continua. En la versión de 77 kWh viene con cargador de 125 kilovatios de potencia, que está bastante bien. Al final esto va a permitir, son baterías de 400 voltios, va a permitir cargar en la mayor parte de los cargadores. Y ahora, en la parte de preguntas, entenderéis por qué de los 125 kilovatios que hablan, y hay veces que dicen algunos que se quedan cortos, lo vais a entender después en las preguntas. La versión que salga de 52 kilovatios hora de batería hablan de que va a venir limitado a 50 kilovatios de potencia de carga y habrá una opción de un extra de subir hasta 100 kilovatios de potencia de carga. Yo siempre he comentado que
que los cargadores de 50 kilovatios van a tener una vida larga, y es por estos motivos, porque al final las potencias de carga va a ser un extra en los coches. Y habrá gente que quiera coger el coche de 50 kilovatios de potencia, habrá gente que querrá pagar el extra por 100 kilovatios, y habrá gente que preferirá coger la versión más alta de 125 kilovatios o de 150 o de 180, ¿vale? Pero este escalado, el mercado parece que está tendiéndolo así, y la potencia de carga es como un grado a mayor del coche. O sea, cuanto más kilovatios de potencia quieres, más alto de gama es el vehículo. Y luego en la parte de AC, volvemos a lo mismo, tiene dos potencias. No he encontrado en qué versión viene qué potencia de cargador o si es un extra, ¿vale? Pero entiendo que sea igual, que el de 52 kilovatios hora de batería venga con el cargador de 7,2 kilovatios monofásico, y en el de 77 venga el cargador de 11 kilovatios trifásico. No he encontrado esa información, como os digo, pero visto cómo han hecho en la carga de DC, esta carga va a ir muy parecida. Ya yo creo que en baterías de 70 y tantos kilovatios hay que irse mínimo a cargadores de AC, de trifásicos de 11 kilovatios, que creo que están bastante bien. Si fuera más potencia, pues mucho mejor, pero esto al final incrementa bastante el peso del coche y complica bastante toda la instalación de estos equipos, el coste. Entonces, están tendiendo, yo creo que a simplificarlo, y de esta forma los alemanes, digamos, 11 kilovatios es una potencia muy común en Alemania, y por eso es el estándar que se traen todos, 7,2 o 11, ni más ni menos, porque es la potencia habitual en instalaciones trifásicas y muy habituales en hogares en Alemania. Por otro lado, pues luego le han metido un montón de añadidos y extras que, bueno, simplemente comentar, pues el Head-Up Display, que es una cosa que está bastante chula, me ha gustado, y las ayudas, los asistentes a la conducción, ¿vale? Estos asistentes a la conducción principalmente son el asistente de mantenimiento en carril del coche, te permite que el coche no se salga del carril cuando estás conduciendo. Creo que es una forma bastante útil. No han entrado en sistemas de ayudas de conducción autónoma, porque el grupo Volkswagen todavía está un poco verde en esta parte y está trabajando en ello. Yo creo que dentro de unos años nos sorprenderán, pero por ahora no hacen este tipo de asistentes, o no dicen como el autopilot de Tesla. O sea, van un nivel más abajo todavía, ¿vale? Más sencillo. Y los asistentes a la conducción, y lo que yo creo que ya es básico, el control adaptativo del crucero. Tampoco tengo claro si este control adaptativo de crucero va a estar en todas las versiones o va a ser para las versiones superiores, porque no hablo muy bien alemán y he estado mirándolo así un poquito por encima y no venía muy bien explicado. Entonces, entiendo que sea un extra, porque en los modelos de vehículos alemanes el coche básico viene pelado y empiezas a sumar extras, pero que tenga un control adaptativo de velocidad creo que es algo básico actualmente para cualquier vehículo. Yo el otro día cuando probé el Zoe, que no lo tenía, que debe ser un extra, pues lo eché mucho en falta. La verdad es que ese control adaptativo, cuando te acostumbras a conducir con ello, es muy cómodo, no tener que estar quitando el regulador de velocidad, poniendo el regulador de velocidad cada vez que te acercas a un coche o vas por carretera. Entonces, creo que es algo básico. Y luego la novedad que han introducido es el OTA, las actualizaciones online, que creo no. Esto ha sido el principal retraso que sufrió el ID3. El ID3 ha tenido muchísimos problemas, se ha retrasado un montón de veces, y todo ha sido por tema de software. El grupo Volkswagen sabe hacer coches muy bien y hace coches fantásticos, pero en el tema de software les pilla de nuevos. O sea, no están acostumbrados a hacer tanto software para los coches como a lo mejor un sistema de control de un encendido, de un inyector. Esto es algo más complejo. Es un sistema operativo completamente nuevo, diseñado, y es lo que les ha traído de cabeza en el ID3. Y bueno, este ya sale con las actualizaciones puestas de serie. Entonces yo creo que esto es algo básico también en los vehículos actuales, porque eso va a permitir a los usuarios recibir actualizaciones de mejoras del vehículo, mejoras de los asistentes a conducción, mejoras que puedan salir en la gestión de la batería, la gestión de las cargas, todo lo que nos podamos imaginar. Al final es un vehículo que viene con dos pantallas grandes, la pantalla que trae del tablero de a bordo principal, donde tú vas a ver el cockpit que llaman siempre, y luego una pantalla adicional aquí en el medio del vehículo que nos va a dar la información. Y esas pantallas podrán modificarse y podrán actualizarse, y siempre va a ser un vehículo actual y moderno, algo que es bastante importante. No sé cómo habrá afectado esto a los concesionarios. Entiendo que es algo que no les gustará mucho, porque al final es no pasar tantas veces por el concesionario, que es el lastre que tienen las fabricantes de automóviles tradicionales, pasar por todos los concesionarios que tienen y todas las concesiones, y tienen mucha fuerza y mucho peso. Entonces no sé cómo habrán gestionado esto. Entiendo yo que habrá unas actualizaciones que tengas que hacerlas obligatoriamente en la red de concesionarios para seguir manteniendo esa red de concesionarios con unos ingresos garantizados, y otra parte de actualizaciones que las podremos hacer en el coche mientras está cargando, mientras está durmiendo el coche en casa. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente parte del podcast. Bueno, en esta segunda parte del video podcast vamos a hablar del Battery Day de Tesla. Fue un evento
realmente es el evento de accionistas que hacen al año. Elon Musk, que esto es un artista, la verdad que a mí me sorprende un montón cada vez más. El tío genera una expectación, sabe vender el producto, sabe hacer que la gente esté todo el mundo pendiente de él y lo hace fantástico. Me quito el sombrero ante él porque es genial en ese aspecto. La verdad que es un tío en ese aspecto fuera de serie. ¿Qué sensaciones me llevo yo del Battery Day? ¿Qué veo? ¿Qué cambia? ¿O qué novedades que ha hecho? ¿Vale? Pues realmente novedades a día de hoy, aparte de explicar cómo ha evolucionado la empresa, las preguntas que han hecho los accionistas y responder, para allá no hay nada, porque no hay ninguna novedad para allá. Pero sí que nos desvela un poquito la tendencia que está tomando Tesla, hacia dónde quiere ir y qué tipo de baterías va a hacer en un futuro. Porque al final esto era ver qué tendencias abre el mercado y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito en detalle en qué diferencias o qué novedades veo yo en esto. Y os explico por parte, ¿vale? En primer lugar, a nivel de los accionistas, me ha sorprendido mucho que los accionistas pidieran inversiones en publicidad. Al final había grupos de accionistas que han pedido que Tesla empiece a invertir en publicidad, una cosa que hasta ahora nunca ha querido hacer, no ha hecho ningún tipo de publicidad en medios y parece ser que, bueno, puede ser que se les oiga a estos accionistas y que Tesla empiece a tomar medidas para hacer anuncios en medios digitales, sobre todo, entiendo yo, no creo que se pongan a hacer anuncios en prensa, aunque también es posible, pero estudiarán hacer publicidad que realmente le hace falta, porque hasta ahora la única publicidad que hacía era el sistema de referidos, ¿vale? Que bueno, desde aquí os digo que tenéis en los comentarios del podcast, en los comentarios del vídeo, mi código de referidos. Si alguien quiere comprar un Tesla Model 3, Model S o Model X, puede utilizar el código de referidos mío y obtendrá 1.500 kilómetros de carga gratis según lo que marca Tesla. Depende cómo consumas, pues pueden ser que sean más kilómetros o sean menos, pero eso ya cada uno. Se acaba aquí el anuncio. Y bueno, esto es algo interesante porque hasta ahora cambia un poco la política de Tesla, ¿vale? Luego, adicionalmente ya empezamos en el tema de las baterías, que es donde todos estábamos esperando y bueno, Battery Day, el nombre lo dice todo, ¿vale? ¿Qué avances hay en la tecnología de las baterías? Bueno, pues han avanzado, que son unas nuevas celdas. Voy a ir leyendo un poquito algunas cosas que me he puesto aquí en el guión en el iPad, que creo que no se ve el iPad porque me lo he puesto justo fuera de plano, pero lo tengo aquí apuntado, por eso me veréis que miro para abajo. Las nuevas celdas al final se llaman, creo que lo han dicho, 4680, ¿vale? El nombre de 4680 es como las 2170, 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de altura. Son unas celdas que comparados con las 2170 pues son el doble de anchas y un poquito más altas. ¿Qué diferencias tienen estas celdas? Bueno, pues estas celdas al final, la principal diferencia yo creo que está en que cambia el compuesto interior de la celda, ¿vale? Es una de las principales mejoras y diferencias que hay. Adicionalmente han reducido la parte de los conectores, lo que sobresalía por arriba de la celda, la parte de abajo es igual, es plana, y la parte de arriba la han reducido considerablemente. Al reducir esto, al final ajustas luego el tamaño del paquete y le das más consistencia, ya que, digamos, la plancha donde apoya en plano casi prácticamente en las dos partes, arriba y abajo. No queda arriba un poco bailando el apoyo, ¿vale? Esto pues hace que sea más compacta la celda y que permita bastantes mejoras. Por otro lado, al cambiar el compuesto, han vendido un poco la moto de un compuesto de silicio con litio, con hierro. Al final es el ferrofosfato que está usando BYD, que está usando KTL y que están usando los fabricantes chinos. Este compuesto de ferrofosfato ofrece numerosas ventajas. Una de ellas es el ahorro de costes, porque reduce bastante el coste de fabricar la celda, de fabricar montar la celda en sí. No necesitan ese compuesto líquido adicional que se le pone para unir el cátodo y el ánodo. O sea, la verdad es que en la fabricación reduce bastante el coste y da una ventaja brutal, que es que no se van a calentar los problemas de calor que sufren las celdas actuales con las cargas y las descargas agresivas, ¿vale? Entonces, esto es una ventaja muy grande porque a la hora de disipar el calor del vehículo va a ser mucho más fácil disipar el calor. Esto hace, lo que hablábamos antes, un paquete de baterías mucho más compacto porque necesita menos espacios de disipación y menos refrigerantes, lo que va a hacer unas baterías mucho más, bueno, lo que dicen ellos, más metidas en el chasis y que formen parte del chasis del vehículo. Al reducir todo este tipo de baterías de esta forma, ser más compactas y poderse incluir en el chasis del vehículo, al final lo que están reduciendo es el coste, porque reducen un montón de piezas añadidas que hay que hacer y montajes, ¿vale? Tesla ahora mismo las baterías que tiene son baterías que son como una pila, un poquito más grande que una pila pequeñita,
Y estas baterías, lo que sucede que son muchas baterías las que hay que montar, hace falta los soportes para esas baterías y hace falta unir todas las baterías, ¿vale? Todo el paquete de baterías. Eso al final supone un montón de componentes que con estas baterías los reducen. Al reducir estos componentes, lo que están hablando es que están haciendo una reducción de costes muy importante. Hablaban de que pensaban reducir el precio por gigavatio, perdón, por kilovatio hora de fabricación en un 56%, ¿eh? Esto no es moco de pavo. Actualmente Tesla, no se sabe cifras oficiales, pero se habla que anda rondando los $110 kilovatio hora. Podemos ponernos por debajo de 60 dólares kilovatio hora. Eso ya es un precio súper competitivo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, fabricantes como KTL y como BYD, con las baterías de ferrofosfato que estamos hablando, están trabajando en torno a los 80 dólares kilovatio hora. Esto supone una mejora competitiva con respecto a estos fabricantes, ¿vale? Al final eso va a ir, la diferencia, pues cómo optimicen la fabricación de esas celdas, porque el problema principal ahí ya creo que empieza a ser ya la mano de obra del trabajo de fabricar estas celdas. Otra de las ventajas que nos ofrecen esas celdas 4680 es el aumento de potencia por celda. Al ser celdas mucho más grandes, tienen mucha más potencia. Quiere decir que puedo descargar esa batería más intensamente, con mayor intensidad, y eso me permite tener más potencia a la hora de poder ofrecer más potencia a los motores. Si tengo mayor intensidad que descargar, tengo más potencia que meter, y adicionalmente tengo más potencia que cargar, con lo cual me va a permitir cargar a más potencia el coche, que al final son las cosas que siempre se buscan, que pueda sacar la máxima potencia para tracción de motor y la máxima potencia para añadir kilovatios hora a la batería. Entonces estas celdas la verdad que van bastante bien. Vamos a ver qué repaso. Vale, el tema del monocasco. Bueno, pues este tipo de celdas van a ir metidas dentro del chasis, van a formar parte del chasis. Ahora mismo el paquete de baterías se monta por debajo del chasis y es un paquete completamente independiente, que no forma parte del chasis. Está el chasis del vehículo y luego por debajo el pack de baterías. En este caso hablan de que el pack de baterías va a formar parte del chasis, pero ya no solo del chasis. El chasis, por ejemplo, ahora de un Model 3 o un Model Y se compone de varios componentes: el subchasis delantero, el chasis intermedio, el subchasis trasero. Tesla está preparando unas planchas para hacer toda esa pieza de una sola pieza. O sea, todos estos componentes en una sola pieza. Y pudiendo incluir el pack de baterías, realmente le dan muchísima más rigidez, muchísima más seguridad, y lo que para Tesla es de vital importancia, muchísimo menor coste de fabricación. Al final, ellos, una de las cosas que hablan es que quieren presentar un Tesla dentro de 3 años, en 2-3 años, 2023, de $25.000. Si quieres llegar a un vehículo de $25.000, lógicamente tienes que reducir tu coste de fabricación de una forma brutal, porque prácticamente casi no han llegado al coche de $35.000. Entonces, tiene que haber una reducción importante. Esa reducción va a venir de cada de las baterías, ni más ni menos. Eh, Todo esto que hablamos, al final, el resumen del Battery Day es que son previsiones a 2 años vista, a 3 años vista, que es lo que decía al principio. Eh, Estas inversiones ya en tecnología, este desarrollo nuevo, no se hace de hoy para mañana. Dicen que ya están produciendo ese tipo de celdas, actualmente ya están produciendo, pero son prototipos. Tienen que optimizar mucho el proceso porque a día de hoy les sale muy caro la producción de estas celdas, porque no lo están haciendo. Otra de las cosas importantes que se me había olvidado, ahora que repaso así visualmente, es que toda la fabricación de estas celdas, todo el desarrollo de estas celdas es propio de Tesla. Aquí ya no va a depender de terceros como Panasonic, como ha estado dependiendo hasta ahora, sino que va a ser fabricación propia, diseño propio, y todo se va a fabricar dentro. Tesla ha cogido un terreno en Nevada para poder obtener litio también de esas minas que ha cogido ese terreno. No sabemos cuánto litio cogerá de esas minas, pero bueno, tiene ya provisiones de litio, según decían ellos, y esto va a permitirle que todo el proceso completo lo generen ellos. Estaban hablando de que Tesla actualmente fabricaba en torno a los 16 gigavatios hora de producción, creo recordar, y podían escalar con prácticamente las mismas fábricas, porque las líneas de montaje, claro, al ser menos celdas son más pequeñas, o sea, al ser más grandes son menos trabajo y más fáciles de montar, y con las mismas líneas de producción iban a poder escalar hasta cerca de 100 gigavatios hora de producción. Esto la verdad que es una burrada a nivel de escalado. Entonces, este escalado, si tú tienes el mismo espacio con el mismo personal o incluso menos espacio, eso te supone un ahorro muy importante, que es lo que está buscando Tesla. Y del nuevo Tesla, que hablamos de $25.000, no ha salido ningún comentario, no sabemos cómo se va a llamar, si será Model 1, Model 2, Model no sabemos qué. Pero lo que está claro es que eso está revolucionando el mercado y está haciendo
que los otros fabricantes aprieten, como decíamos antes cuando hablamos del ID4, Volkswagen está apretando muy fuerte, Tesla tiene que apretar muy fuerte y vemos que en los próximos años vamos a tener unas revoluciones en las baterías importantes. He oído comentarios por ahí de gente que diciendo, bueno, pues si esto va a cambiar dentro de 2 años, ya no me compro un coche eléctrico, me espero a comprarlo dentro de 2 años. No, no estemos equivocados. Estos cambios los iremos viendo poquito a poco en los coches, igual que pasa con los coches de combustión, pero el que necesite o el que quiera comprarse un vehículo eléctrico, que se lo compre ya, que va a aprovechar, va a disfrutar desde ya del vehículo eléctrico y todas las ventajas que nos ofrecen. Esto nos permitirá que a lo mejor en vez de tener coches con 500 kilómetros de autonomía, podamos tener coches con 700 kilómetros, 800 kilómetros de autonomía en un futuro. Pero volvemos a lo mismo. Cuando vamos a comprar un coche, miramos en el concesionario los modelos de coches que tenemos y todas las marcas sacan lo mismo, 2 o 3 modelos de batería. La pequeña, la mediana y la grande, o la pequeña y la grande. El que está poniendo la excusa de que no tiene capacidad, estoy convencido que luego va a coger encima la pequeña. Con lo cual va a coger la misma capacidad que tiene ahora dentro de unos años. Así que no lo dejéis más. El que quiera un coche eléctrico, que aproveche y lo compre ya, porque todas estas mejoras que van a venir dentro de 2 años, yo más bien diría 3, 4 años, vamos a verlo en la calle, son las mejoras que todos preveíamos. Lo que pasa es que Tesla nos las va poniendo encima de la mesa y va explicando sobre todo qué ventajas y qué mejoras está generando. Así que bueno, vamos a pasar con esto a la última parte del video podcast. Bueno, y en esta tercera y última parte de preguntas y respuestas que me mandáis, vuelvo a deciros lo mismo al principio, enviadme todas las preguntas que queráis. Me encanta recibir vuestras preguntas y esta parte está creada para vosotros, para que me enviéis las preguntas que tenéis. Me las podéis enviar a mi correo electrónico, que es daniel@danielperezv.com. Me las podéis mandar en Twitter a @danielperezv, o me las podéis poner en los comentarios de YouTube o en los comentarios del podcast, donde queráis. Yo suelo revisar los comentarios diariamente, me las voy apuntando a las preguntas que creo que son interesantes para el podcast y os las pongo aquí en el podcast. Mirad, esta pregunta que me han puesto hoy es una pregunta que me ha hecho Raúl V en YouTube, en este caso, ¿vale? Y me dice, una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza. Todos estamos acostumbrados a ver en carreteras convencionales o autovías o autopistas las señales que nos indican la proximidad de una gasolinera. Pero aún no he visto ninguna señal similar que indique la proximidad de una electrolinera, ni siquiera para los superchargers de Tesla. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable de hacer instalar la señal de electrolinera en las vías públicas? ¿El Estado o la empresa que presta el servicio? Creo, como comentario dice, creo que si se hicieran más visibles las estaciones de carga de vehículos eléctricos en las vías, la gente percibiría aún más de cerca el cambio hacia la movilidad eléctrica y se esfumaría una parte del miedo a no poder recargar los vehículos en los viajes largos. Muchas gracias. Bueno, Raúl, pues en este comentario último que has hecho estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es de vital importancia que se pongan los carteles de punto de carga para vehículo eléctrico en la autovía, en autopistas y en carreteras. Es muy importante esto. Y este trámite no es de otra persona, o sea, de otro responsable que Fomento. Ahora bien, no siempre es el mismo Fomento. Cuando es una carretera o autovía nacional del Estado, es Fomento del Estado. Si es una autovía o una carretera regional, una autovía regional, es Fomento de la comunidad autónoma, o de la región que sea. Y si es una carretera provincial, es el Fomento del municipio, ¿vale? De la provincia. Entonces, depende quién lo hace. Nosotros hemos enviado cartas a Fomento para indicar todos y cada uno de nuestras estaciones de carga. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Normalmente no nos responden en ningún sitio. En una ocasión respondieron al titular del restaurante, ¿vale? Indicándole que solo lo ponían si había una gasolinera. En este caso existía una gasolinera y se respondió que había una gasolinera, que había un restaurante y que había un punto de carga de vehículo eléctrico. Y no hemos recibido ninguna respuesta. Esto fue el del Villalpando que tenemos. Del resto, cero. Se han enviado comunicados y no tenemos respuesta. ¿Quién debe hacerlo? Fomento. ¿Qué sucede? Pues que los trámites burocráticos normalmente en este país, siempre lo digo, ¿vale? Son surrealistas, son estúpidos, realmente. O sea, yo me enfado muchísimo en esto porque es que es una vergüenza. Entonces, esto debería ser muy simple. Debería haber un formulario en el que tú has abierto un punto de carga, tienes una licencia de apertura de una estación de carga, está ubicada en una salida de un punto kilómetro de una autovía, lo mandas, lo suben, mandan a hacer la modificación y lo ponen. Pero resulta que no es así de sencillo.
Para una gasolinera debe ser más sencillo, pero para nosotros es casi imposible. Así que eso es lo que te puedo decir, que estoy completamente de acuerdo contigo y que es responsabilidad de Fomento, no hay otro responsable. Luego, también me preguntan muchas veces, creo que lo he comentado ya en un podcast anterior, ¿vale? ¿Qué nos afecta a los instaladores de puntos de carga que se declare de interés público, de utilidad pública? Bueno, cada uno lo llama de una manera, ¿vale? ¿Y en qué ayuda? Realmente esto ayuda a los trámites de la instalación para poder pasar cableado o instalaciones por zonas de afección de carreteras, ¿vale? Por ejemplo, os explico, ¿vale? Una autovía tiene un límite de protección de 100 metros, ¿vale? En los primeros 25 metros no se puede construir absolutamente nada. De 25 a 50 metros tampoco se puede construir nada a no ser que se considere fácilmente desmontable o de utilidad pública, con lo cual ahí entran nuestras instalaciones. Se consideran fácilmente desmontables y de utilidad pública. Al tener esto o de interés público, podemos instalar estos cargadores. Y a partir de 50 metros a 100 metros son simplemente informativos. Tú tienes que informar a Fomento que vas a hacer una instalación y Fomento te tiene que decir que está de acuerdo y que no influye sobre la vía. En carreteras convencionales son 15 metros la limitación, 15 y 30, ¿vale? Entonces va reduciéndose según el tipo de carretera. También es cierto que los nudos son 50 metros en la zona de afección. Entonces esto es un poco lío y cada carretera tiene unas afecciones. ¿Qué permite? Pues permite pasar un cable, básicamente. Que podamos cruzar la carretera con una cometida eléctrica, que podamos abrir una zanja o que podamos instalar el cargador. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay entidades que no se dan por aludidos. Nosotros teníamos un caso en Fuentidueña del Tajo donde indicamos esto al responsable de Fomento y el responsable de Fomento nos respondió que muy bien, pero que eso entorpecería demasiado el tráfico de la zona y que no nos dejan pasar, que no al lugar, que no afecta este interés público. Entonces, por ejemplo, en la instalación que tenemos en Fuentidueña del Tajo, que está terminada, hemos tenido que desmontar los cargadores porque si no se iban a estropear. Y en esta instalación tenemos un centro de transformación que está en la zona de afección de carreteras. Tenemos que salir con una zanja subterránea para meter unos cables y no nos lo permiten porque dice que afecta al tráfico. Sí que es cierto que hay que cruzar una salida de la autovía. O sea, cuando ya sales de la autovía y ya estás en suelo urbano, hay que cruzar ese trozo de calle. Pero que no afecta, porque tú puedes cruzar el trozo de calle sin cortar el tráfico. Lo puedes hacer en dos tramos. Haces un primer tramo y un segundo tramo. Pues no. Dicen que no ha lugar y se acabó. Y ahí se queda. Entonces, la utilidad pública solo beneficia si necesitas expropiar un trozo de terreno rústico. Me explico. Típica estación, pues, yo qué sé, por ejemplo, en otra que tenemos, en la Gineta, pues tenemos que pasar por una tierra, ¿vale? Si esta tierra fuera una tierra pues, de un agricultor, por ejemplo, y tenemos que pongamos un poste de luz de media tensión, pues con esto nos permiten expropiar ese metro cuadrado para el poste de luz y poder poner el poste de luz, ¿vale? Cosa que muchas veces si no sería imposible. Tú ponte ahora de acuerdo con un señor que tiene una finca de 50.000 metros o de 100.000 metros y dile que vas a coger un metro cuadrado para poner un poste de luz. Te dice que no, que eso es su tierra y que ahí no pasas. Entonces, para eliminar esa limitación sí que ayuda. Pero realmente ayuda más en la parte privada que con las administraciones públicas, porque las administraciones públicas dependes del personaje que te encuentres en Fomento. Porque nosotros hemos recibido contestaciones, por ejemplo, de Fomento en otra instalación, por ejemplo, en Dueñas, en Palencia, que nos dice lo mismo, que no se siente cómodo dándonos el permiso. Que sí, que cumplimos todo según dice la ley, pero es que él no se siente cómodo. Entonces, por eso digo, te puedes encontrar de todo. Interés público está muy bien, pero creo que todavía tienen que avanzar un poquito más y obligar a cumplir eso de interés público. Y voy a pasar a otro tema que si no me lío porque hay 1000 casos como ese. La última pregunta que quiero responder hoy es una pregunta que me habéis hecho y que he visto varios comentarios en YouTube sobre los cargadores que hablamos de 180 kilovatios que está instalando Easy Charger en algunos puntos de carga, ¿vale? ¿Y cómo cargan estos cargadores? Bueno, pues estos cargadores de ABB son los Terra 184 y existen en varias configuraciones. Nosotros la configuración que compramos es una configuración con conectores CCS de 300 amperios, ¿vale? Puedes comprar el conector CCS de 200 amperios o de 300. Nosotros siempre que viene un conector CCS le pedimos de 300 amperios y ahora os voy a explicar por qué. Actualmente, un cargador, que esto viene a relación con lo que hablamos del ID4 que os dije que luego os iba a contar. Un vehículo con una toma de 200 amperios CCS
con una batería de 400 voltios, que es por ejemplo todas las que tiene la plataforma MEV actual, no el Taycan, podría cargar con 200 amperios a 90 kilovatios. Vamos a acercarnos a los 100, 90 y pico kilovatios, ¿vale? Aquí está la limitación que hablábamos de las versiones básicas del ID3 o del ID4. Esta limitación hace que la intensidad de 200 amperios es lo que permite cargar a esta potencia. Es decir, tú puedes ampliar una versión de 50 kilovatios de batería, 52 kilovatios de la batería, le puedes ampliar a que cargue hasta 100 kilovatios. Eso es porque permiten una acometida de cable de 200 amperios. Por defecto, viene con una acometida de cable de 125 amperios, que son los cargadores de 50 kilovatios. Te hacen esa ampliación, ese upgrade, pero no te dejan pasar a la batería grande, que es la que permite los 300 amperios. La batería grande de 300 amperios va a permitir entre 120 y 150 kilovatios, ¿vale? 150 si son baterías de 500 voltios, la mayoría son de 400 voltios, van a estar en los 125 kilovatios. Y es donde iba el ID4. El ID4 tiene un sistema de baterías que permite un circuito de amperaje, una intensidad máxima de 300 amperios. Esta intensidad máxima es la que permite ese paquete de baterías. Cuando pones el paquete pequeño, que le has quitado dos módulos o un módulo de baterías, reduces esta intensidad a los 200 amperios. Y esa es toda la limitación que hay, que hablan de ¿quiero subir más la potencia? Pues va por el pack de baterías. No sé el número de módulos de pack de baterías que lleva, pero así a grosso modo y pensando ahora mismo, si con el de 77 kilovatios que tiene, yo creo que 2 pack max, ¿vale? O un pack max permite 300 amperios, pues el otro vas a andar en paquetes de en torno a los 26 kilovatios o 13 kilovatios. Entonces cada pack de esos te va a dar 50 amperios de intensidad, ¿vale? Si fueran de 13 y si son de 26, 100 amperios. De forma que con los vehículos estándar de 400 voltios, en un cargador de 180 kilovatios de DC Charger, si vas con un conector CCS, tu vehículo te va a permitir cargar a unos 125, 135 kilovatios de potencia si tienes batería de 400 voltios, pero si tienes batería de 800 voltios vas a poder cargar a los 180 kilovatios de potencia. En los conectores CHAdeMO es diferente. Los conectores CHAdeMO solo llegan a 200 amperios con las versiones actuales. No hay de más potencia ahora mismo en el mercado, ¿vale? Entonces, si tú tienes un vehículo de 200 amperios, vas a llegar a los 95, 100 kilovatios de potencia, que es lo que permite cargar, creo que era el Nissan Leaf Plus, ¿vale? Llega, creo que a los 100 kilovatios, un poquito menos. Y eso es lo que te va a permitir cargar con 200 amperios. Entonces, por eso, cuando vemos los vehículos, nos encontramos con estas limitaciones. La mayor parte de los coches van a estar entre los 90 y 100 kilovatios. Parece que es una tontería, parece que es algo insignificante pasar de 90 kilovatios a 125, pero es subir un 33% el cobre. Básicamente es esto. Necesitas meter más grosor de cobre en el cable. Eso es dinero. Necesitas disiparlo en más módulos de baterías. Eso es dinero. Y a día de hoy, con la tecnología de las baterías, lo que hablábamos de Tesla también, las baterías nuevas de litio ferrofosfato, pues estas baterías posiblemente eliminen estas limitaciones por las temperaturas que alcanzan las celdas. Entonces, al final, todo va relacionado. Muchas veces cuando hablamos de una cosa, lo llevamos relacionado con las otras. Y en este caso, los 125 amperios, que es lo que permiten los coches, los cargadores de 50 kilovatios, son los 50 kilovatios de los coches actuales. Ya llegan muchos de ellos a los 200 amperios, que son lo que dan el conector estándar que viene con los cargadores Terra 184. Ese conector de 200 amperios nos va a dar los 90 kilovatios en los coches que tienen baterías pequeñas, o de 400 voltios, y los que tienen baterías de 800 voltios les va a dar 160 kilovatios. Y si pasamos al conector de 300 amperios, ahí sí que vamos a tener toda la potencia disponible. Si tenemos batería de 800 voltios y si tenemos batería de 400 voltios, pues vamos a llegar a los 125, 135 kilovatios de potencia. Ni más ni menos. Y esas son las diferencias que hay en los amperajes y por eso las marcas juegan mucho con las potencias y tantos amperios, tantos kilovatios. Es una regla muy sencilla. Esta fórmula se obtiene, o sea, este resultado se obtiene de multiplicar los voltios de la batería por los amperios que da el cargador. Y por ese motivo las curvas no son planas, ¿vale? Cuando un vehículo empieza a cargar y tienes una batería de 400 voltios es el nominal, no es que siempre tenga 400 voltios, la batería descargada puede tener 360 voltios y cargada puede tener 420 voltios. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes 360 voltios, multiplica los 360 voltios por los 200 amperios y ahí tienes la potencia a la que estás cargando. Si
la batería llega a 400 voltios y cuando ya está casi cargada, pues son 400 voltios por los 200 amperios. Y ahí tienes la potencia. Y esas son la forma como se calculan las potencias y se ven las intensidades a las que cargan los vehículos. Ni más ni menos. Bueno, chicos, con esto ya finalizamos el vídeo podcast. Si os ha gustado este vídeo podcast, darle un like y suscribiros al canal. Marcar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. También lo puedes escuchar en Spotify o en cualquier otro reproductor de podcast que prefieras. Si quieres estar al tanto de todas las noticias y novedades, me puedes seguir en Twitter, @DanielPérezCV. Muchas gracias por ver este vídeo podcast. Nos vemos en el próximo.